Revelado. El impactante encuentro en el divorcio que cambió todo. Ella tenía 5 meses de embarazo. Andrés miraba por la ventana de su consultorio, absorto en la luminosidad del día. La luz del sol colaba rayos dorados y cálidos en la habitación, pero en su pecho solo había un vacío helado. Era abogado y había luchado por construir una reputación basada en la ética y el compromiso. Pero todo parecía desmoronarse justo en el momento en que las palabras de Claudia resonaban en su mente. Estoy embarazada. La incredulidad lo había abrumado. El divorcio estaba en marcha, pero esa revelación lo hizo temblar. ¿Cómo había llegado a este punto? La imagen de una familia feliz que había soñado se desvanecía ante sus ojos. Las discusiones incesantes con su madre lo seguían atormentando. Andrés, ¿dónde quedó el hombre que prometió cuidar de su familia? Repetía con una mezcla de enojo y tristeza. Su familia lo veía como un traidor, un hombre que abandonaba a su esposa en el momento más vulnerable, y él se sentía atrapado entre las expectativas comunitarias y sus deseos personales. Cada vez que sus pensamientos divagaban, el peso del juicio social le hundía el pecho. La vida en el barrio era complicada. Todos se conocían, y las habladurías se esparcían como el humo en el aire. Con la mente hecha un torbellino, no podía evitar cuestionar su decisión. Sentía su corazón dividido entre el deber y la libertad, entre el amor hacia Claudia y el resentimiento acumulado por su relación que parecía haber fracasado. Desde que Claudia reveló su embarazo, no había podido dormir. Los ojos le temblaban y su respiración era irregular. La promesa de ser el mejor abogado pesaba en su alma, contrastando con el miedo de ser considerado un mal padre. Estaba atrapado. El juicio de su entorno pesaba cada vez más. Fue en ese momento crítico cuando Ricardo, un viejo amigo y mentor, apareció en su vida de manera inesperada. Su presencia fue como un rayo de sol en medio de una tormenta. Ricardo había sido una figura clave en su carrera, y el recuerdo de su entusiasmo por la abogacía comenzó a despertar algo adormecido en Andrés. Siempre creí en ti, Andrés. Nunca dudes de tu potencial, había dicho, mientras lo miraba a los ojos con esa confianza inquebrantable que siempre había inspirado. Pero la realidad de su situación solo lo sumía en más confusión. Cada conversación con Ricardo lo hacía reflexionar sobre lo que realmente había perdido. No solo a su pareja, sino también la pasión por su trabajo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las tornas cambiaron cuando la familia de Claudia hizo irrupción en su vida nuevamente, llenos de resentimiento. «No te quedes con nuestras raíces», le gritó su cuñado, mientras Andrés sentía que se desmoronaba. La lealtad familiar siempre había sido un pilar en su cultura, y el peso de su decisión lastimaba su identidad. Ahora no solo luchaba con sus dudas internas, también debía enfrentar la desaprobación de la familia de Claudia.
La angustia se intensificaba. Las emociones encontradas lo llevaban a dudar. Se preguntaba si alguna vez podría reconciliar su ambición con su deber. Y mientras se debatía entre el pasado y el futuro, una verdad asombrosa sobre Claudia emergía, sacudiendo los fundamentos de su conflicto. La angustia en su ser era palpable. El tiempo corría y la decisión se acercaba. Todo había cambiado y él se encontraba en un cruce de caminos. ¿Tomaría la decisión correcta o se rendiría ante la presión? La incertidumbre llenaba el aire, como un susurro que clamaba una respuesta. Pero, por ahora, todo seguía en un abismo de dilemas sin respuesta. Las horas se arrastraban en su oficina como sombras del pasado, cada minuto recordándole la complejidad de su situación. Andrés observaba los documentos de su último caso, pero las palabras se mezclaban en su mente, transformándose en meros garabatos. La imagen de Claudia y su noticia flotaba a su alrededor, imposibilitando el enfoque. Recordó la ilusión de su juventud, cuando soñaba con ser un abogado respetado y un buen esposo. Se preguntaba cómo había permitido que esas dos aspiraciones se convirtieran en rivales. Decidió salir a caminar, buscando un respiro en las calles abarrotadas que conocía tan bien. La brisa se sentía fresca, pero su interior ardía de confusión. Mientras caminaba, las voces de su madre y su cuñado reverberaban en su mente, tratando de imponer una carga insostenible. Con cada paso, se sentía menos como el Andrés que había sido y más como un desconocido atrapado en un laberinto personal. Esa noche, un intento de descanso resultó en insomnio abrumador. La luna iluminaba su habitación, pero su mente estaba oscura. Pensamientos negativos giraban en su cabeza. ¿Qué haría si dejaba escapar su carrera por una relación rota? ¿Era un cobarde por no asumir la paternidad? Las dudas se convertían en gritos ensordecedores, y el silencio de la noche solo intensificaba su tormento. En un impulso desesperado, decidió llamar a Ricardo. La voz del mentor sonaba calmada, contrastando con su propio caos. «Andrés, cada crisis trae consigo una lección», empezó diciendo, como un faro de claridad en medio de la tempestad. «No se trata solo de asumir responsabilidades, sino de definir quién quiere ser realmente». Las palabras resonaban en su ser, haciéndole cuestionar algo que había considerado irrelevante en medio de su angustia: su identidad profesional. La ley, Andrés, no es solo un trabajo, es una forma de justicia, de ayudar a otros. ¿Recuerda por qué elegiste esta carrera?, continuó Ricardo. La pasión que había sentido por su profesión lentamente comenzaba a revivir en su interior, y sus consejos encendieron un fuego. Al día siguiente, decidió abordar su situación de forma diferente. En lugar del enfoque pasivo y defensivo que había adoptado ante la confrontación con la familia de Claudia, planteó un plan. Juntaría todas sus energías y se prepararía para enfrentar el juicio del resto, y, más importante aún, el de sí mismo. Comenzó a investigar el tema de la paternidad responsable, guiándose por su deseo de ser un buen padre a pesar de la desgarradora situación con Claudia. La búsqueda de recursos lo llevó a grupos de apoyo y seminarios sobre paternidad, donde descubrió no solo herramientas prácticas, sino también conexiones con otros hombres que habían enfrentado dilemas similares. En ese entorno encontró reconocimiento y solidaridad, lo que avivó su deseo de ser parte activa de la vida de su futuro hijo. Una nueva determinación comenzó a florecer en Andrés.
Ya no se encontraba huyendo de su responsabilidad, sino que estaba decidido a redescubrir su vida. La idea de ser un padre presente y un abogado comprometido comenzaba a entrelazarse en su mente. Pero cuando empezaba a sentirse fortalecido, un mensaje de Claudia irrumpió en su vida, desmantelando su renovada confianza. «Necesito que hablemos», decía. La tensión de la incertidumbre lo envolvió nuevamente. ¿Qué novedades traía? ¿Acaso todo su esfuerzo iba a desmoronarse una vez más? Andrés respiró hondo, sintiendo que el momento decisivo se acercaba. Sabía que sería una conversación difícil, pero, por primera vez, sentía que tenía el control y la claridad que deseaba. Sin embargo, el miedo a lo desconocido volvía a arremeter con fuerza. Este era solo el inicio de un viaje lleno de decisiones críticas. ¿Sería capaz de afrontar lo que venía? Y lo que Claudia revelaría podría causar un cambio drástico en su ya frágil equilibrio. La respuesta sería crucial y quizás lo más importante que hubiera enfrentado nunca. La mañana siguiente, Andrés no podía evitar sentir un nudo en el estómago. El mensaje de Claudia resonaba en su mente como un eco constante. «Necesito que hablemos». No era solo una petición, era una llamada a algo mucho más profundo, un cruce de caminos al que no podía escapar. La claridad que había encontrado se tambaleaba. La incertidumbre lo acechaba con voracidad. Decidió revisar los documentos de su caso con la meta de distraerse. Se sentó frente a su escritorio, pero las palabras en las páginas bailaban como sombras en la penumbra. Intentar concentrarse en el trabajo fue un ejercicio de frustración. La sensación de responsabilidad lo invadía, como una corriente oscura que arrastraba sus pensamientos. Aquecido por la urgencia de la conversación que se avecinaba, se sintió como un boxeador esperando el campanazo que anunciaría el primer asalto. Su mente giraba en torno a la idea de cómo se había dejado llevar por las circunstancias, ese impulso avasallador que lo había llevado a descuidar sus pasiones y metas. Quería ser un buen padre, sí, pero también anhelaba volver a ser el Andrés que se llenaba de satisfacción al cerrar un caso difícil en el tribunal. Cada uno de esos deseos parecía estar en oposición con el otro, un tira y afloja desgastante. Durante el almuerzo, mientras los demás colegas discutían trivialidades, se encontró sumido en sus pensamientos. Una parte de él quería compartir su carga con ellos, pero se contuvo. La vulnerabilidad que sentía lo convertía en un blanco, en una exhibición pública de debilidad. En lugar de ello, se concentró en su comida, comenzando a articular un plan mental sobre cómo encarar la conversación con Claudia. Finalmente, la hora acordada llegó. Se encontraron en un café cercano a la oficina, un lugar donde cada mesa parecía pertenecer a un mundo diferente, un refugio en el que las historias de otros se entrelazaban con la suya. La experiencia del entorno era casi ajena. El aroma del café no le alcanzaba a distraer del peso que cargaba en sus hombros. Al verla entrar, una mezcla de emociones lo golpeó. Claudia había sido un pilar en su vida, y a pesar de sus diferencias actuales, aún había un hilo que los unía. Se sentaron, y el silencio inicial se extendió como un océano entre ellos, cargado de palabras no pronunciadas. Fue ella quien rompió el hielo. «Gracias por venir, Andrés. Te necesito aquí, más que nunca», dijo, su voz temblorosa a través de una máscara de confianza. Al escucharla, Andrés sintió que la pieza del rompecabezas
comenzaba a encajar. Su deseo de reconectar con su identidad como abogado y ser humano, esta vez, estaba guiado por el compromiso de enfrentar los problemas de frente. Quiero entender qué quieres de mí, Claudia. Sé que hay cosas importantes que discutir, respondió, teniendo la seguridad de que no se podía permitir perderse en la autocompasión. La conversación, aunque difícil, representaba una oportunidad de sanar y quizás de reconstruir lo que parecía irrecuperable. Claudia retó su espera con una revelación inesperada. Andrés, estoy embarazada y no estoy sola en esto. Necesito que consideres lo que eso significa para nosotros. Su voz, un hilo de vulnerabilidad, resonó en el aire como un trueno, sacudiendo cada rincón de lo que él pensaba sobre su futuro. Andrés sintió que el mundo se detenía por un momento. Su mente comenzó a procesar la magnitud de la noticia mientras una cascada de preguntas se agolpaba. Esta nueva realidad podría ser la clave para reconfigurar no solo su relación con Claudia, sino también su propio camino profesional y personal. ¿Qué decisiones tomaría con esta nueva información? ¿Podría sacrificar la ambición profesional en pro de la paternidad? La mezcla de emoción y temor lo invadió. Esta conversión no solo redefinía su futuro inmediato, sino que también confrontaba el Andrés que había sido, el que había olvidado su verdadero propósito en la vida. Al mirar a Claudia, vio las posibilidades, pero también las muchas dificultades que se avecinaban. El tiempo parecía haberse ralentizado, y en ese preciso instante entendió que la conversación que había comenzado era apenas el principio de un camino sinuoso. Nunca había estado tan consciente de que lo que sucediera a continuación podría alterar el rumbo de su vida. ¿Tendría la fortaleza de tomar la decisión correcta en esta vorágine de incertidumbre? La respuesta aguardaba en el horizonte, y el momento de la verdad estaba a punto de desatarse. Andrés sintió que la realidad lo golpeaba con más fuerza de lo que había imaginado. La revelación de Claudia flotaba entre ellos, pesada e irreal, como una nube oscura que prometía tormenta. Era difícil asimilar que lo que llamaba futuro ahora incluía un nuevo ser, una vida que dependía de ellos. Esa idea le provocaba tanto temor como esperanza, una bifurcación en su camino profesional y personal que nunca había anticipado. Claudia mantuvo la mirada firme en él, buscando respuestas en su rostro, mientras Andrés navegaba a través de una marea de emociones contradictorias. No bastaba con ser un hombre exitoso en su carrera. Ahora necesitaba reconsiderar si seguir por ese camino era lo mejor. Había algo profundamente inquietante en la idea de que su plenitud como profesional pudiera estar chocando con sus nuevas responsabilidades. ¿Cómo has estado lidiando con esto?, preguntó con un tono que trataba de sonar neutral, aunque su voz temblaba ligeramente. Se dio cuenta que no solo tenía que enfrentarse al cambio, sino también al impacto que tendría en la vida de Claudia. Era injusto que ella estuviera asumiendo tanto sola. La culpa lo atravesó como un rayo. Me he sentido perdida. Todo ha cambiado, confesó Claudia, y su vulnerabilidad resonó como un eco de su propia confusión. No sé si puedo hacerlo sin ti. Andrés necesitaba clarificar su propia mirada en el asunto antes de responderle. Había que establecer prioridades, enfocarse en la realidad que ahora le esperaba. Mientras ella hablaba, imágenes de él como padre comenzaban a tomar forma en su mente,
pero como un abogado detrás de un escritorio. Era el momento de dejar la batalla judicial por el arte de ser padre en primera fila. Sonreírle a su hijo cualquier día podría resultar más satisfactorio que ganar un juicio, pero las dudas persistían. Respiró hondo, intentando amortiguar la tormenta de su interior. No estoy preparado para esto, Claudia. Ni siquiera he podido encontrar el equilibrio en mi vida. ¿Realmente puedes contar conmigo? La pregunta, cargada de inseguridades, le salió sin pensar. Claudia bajó la mirada, y en ese instante Andrés fue capaz de ver cuál era la respuesta que realmente necesitaba escuchar de sí mismo. No se trataba de si podía, sino de si decidía hacerlo. Ese pequeño matiz lo llevó a una revelación. Fue en ese momento que supo que su futuro no podía ser una simple continuación de su vida profesional pasada. Debía tomar el control y hacer un cambio radical. Y si su carrera legal podía estar alineada con esta nueva realidad, con el deseo de proporcionar un futuro seguro para su hijo y construir una familia estable. De repente, la idea de entrar al mundo del derecho familiar comenzó a tomar forma en su mente. Quizás necesitemos hablar no solo de nosotros, sino de cómo puedo ayudar. Quiero estar ahí para ti y para nuestro hijo, dijo, con una claridad súbita que lo sorprendió a sí mismo. Podemos encontrar la manera. La declaración, aunque valiente, le generó nuevas preguntas. Estaba dispuesto a dejar atrás casos que alguna vez le habían parecido tan importantes. ¿Qué significaba realmente ser un abogado y un padre simultáneamente? Las interacciones en la sala de juicio se desdibujaban, y a cambio surgía una imagen más compleja de lo que significaba el trabajo legal. Reconstruir vidas, construir familias. La mirada de Claudia se iluminó. Por primera vez, parecía ver una posibilidad en medio del caos. Pero en el fondo, Andrés sabía que cada elección que tomaba tendría un costo. Para cada paso que diera hacia un nuevo enfoque al derecho, había un sacrificio relacionado con el antiguo Andrés, el que había tenido éxito en batallas jurídicas. Esa conversación reveladora había comenzado a abrir puertas a un camino desconocido, pero también había encendido en él un nuevo sentido de propósito. Mientras el café comenzaba a enfriarse en la mesa, una incógnita constante lo atormentaba. ¿Podría realmente fusionar su vida personal y profesional de la manera en que ambos necesitaban? Decidió que, en lugar de esquivar la incertidumbre, iba a afrontarla de frente. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero estaba más dispuesto que nunca a buscar lo que significaba ser él, ser padre y ser un abogado que marcaría diferencia. Andrés sintió que el horizonte estaba ante él, lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras su mente se aferraba a la creciente claridad, una inquietante pregunta permanecía latente. ¿Podría este nuevo camino realmente sanar las viejas heridas, o las decisiones que enfrentaban terminarían rompiendo aún más su relación con Claudia? La tensión en el aire se hacía palpable, y la respuesta aguardaba un encuentro aún más desafiante. Andrés despertó una mañana bajo un cielo gris, el eco de su conversación con Claudia perforando su mente. Los desafíos que habían emergido en su vida personal también reclamaban su atención profesional. La elección de enfocarse en el derecho familiar se convertía en una mezcla de esperanza y miedo. Cada paso podría transformar profundamente su identidad, no solo como abogado, sino como hombre.
Se sentó en la mesa de su oficina, rodeado de pilas de documentos y demandas. La atmósfera pesada se sentía casi palpable. En lugar de sumergirse en el trabajo habitual, Andrés abrió su computadora y comenzó a investigar recursos sobre el derecho familiar. Se encontró con testimonios de abuelos luchando por obtener la custodia de sus nietos y padres enfrentados a dilemas éticos sobre el bienestar de sus hijos. Cada historia resonaba en su interior, evidenciando una capa de complejidad que lo fascinaba. La idea de involucrarse en casos que abordaban el bienestar infantil lo llenaba de un propósito renovado. Sin embargo, la inquietud lo acechaba. La decisión de salir de su zona de confort significaba dejar atrás su carrera construida con dedicación. Era un dilema moral personal. Podía dejar de lado sus logros pasados por la promesa de un futuro en el que podría ser verdaderamente significativo. Mientras reflexionaba, un mensaje de Claudia interrumpió su pensamiento. Había decidido buscar asesoramiento sobre su situación y quería que Andrés la acompañara. Al principio, la perspectiva lo asustó. Podría ser un paso hacia un futuro más juntos, pero también traía consigo la posibilidad del conflicto. Sin embargo, al considerar la nueva dirección de su vida, entendió que este era un momento crucial que no podía eludir. En el camino al consultorio del abogado, su mente giraba en torno a las implicaciones de esta reunión. Es un paso hacia nuevo terreno. Debo mostrar que estoy aquí para construir y no solo para evitar conflictos, pensó mientras su corazón latía más rápido. Cuando entraron, se presentó una sala fría y austera, con mobiliario simple que reflejaba el impacto emocional de la situación. Andrés miró a Claudia. Su expresión delataba tanto miedo como esperanza. Al sentarse, notó cómo la tensión en el ambiente se hacía palpable. El abogado que los recibiría representaba una voz de autoridad, pero Andrés sentía que debía reforzar su posición. Este no sería un encuentro solo legal, sino un reflejo de su compromiso hacia un futuro más estable. Siendo padre, mi enfoque será construir un marco que garantice el bienestar de la familia. No quiero que la relación con Claudia se deteriore. Quiero comprender y ayudar, pensó. La reunión comenzó y las palabras del abogado resonaron en sus oídos como un mantra. Derechos, custodia, acuerdos. Pero en lugar de sentirse como un simple testigo, Andrés decidió que quería ser parte activa de la solución. Empezó a hacer preguntas sobre la posibilidad de mediación, buscando lograr un acuerdo en lugar de una batalla. Desde una perspectiva profesional, sabía que la mediación podría evitar más daños emocionales. Y desde un ámbito personal, deseaba proteger lo que aún existía entre él y Claudia. Cada respuesta se convertía en un ladrillo que podía utilizar para construir un camino más sólido. Este giro en su enfoque sembró una semilla de confianza en él mismo. La tormenta que antes lo rodeaba comenzaba a disiparse. Mientras se hablaba de temas como la custodia compartida, él imaginaba cómo podrían trabajar juntos como padres, como aliados. Al salir de la oficina, Andrés se dio cuenta de que había empezado a tomar decisiones que podrían cambiar la trayectoria de su vida. Aún había un camino por delante lleno de incertidumbre, pero su propósito se había reafirmado. Sin embargo, cuando miró a Claudia, aún sentía las viejas heridas y el temor de perder una parte de sí mismo. Las preguntas persistían.
¿Seré capaz de equilibrar nuestras diferencias y crear un entorno estable para nuestro hijo? La tensión que antes había sentido volvió con una nueva fuerza. La conversación con Claudia todavía estaba pendiente. Había una decisión importante que él sabía que no podía evitar. Tenía que preguntarle sobre sus sentimientos, sobre su visión del futuro juntos y lo que eso significaba para ellos como copadres. La claridad estaba al alcance de su mano, pero el riesgo de no estar en la misma sintonía lo paralizaba. Ahora más que nunca, Andrés entendía que el futuro que anhelaba dependía de esa conversación crucial. En su mente surgía una pregunta que podría definir su búsqueda. ¿Podría realmente sanar las viejas heridas cuando las decisiones que enfrentaban aún podían causar dolor? Mientras la ansiedad lo llenaba, sabía que el momento de confrontar su verdad se acercaba, y con ello el desenlace de su historia familiar. Andrés se sentó en una esquina del pequeño café donde había acordado encontrarse con Claudia. La humedad del aire contrastaba con la calidez del café recién hecho que sostenía entre sus manos. Observó a su alrededor, intentando distraerse, pero su mente no podía escapar del peso que representaba la conversación que estaba a punto de tener. Cada sorbo parecía ser un intento de infundirle coraje, como si el café pudiera proporcionarle la determinación necesaria para enfrentar lo que vendría. Esta es una nueva etapa, se repetía. Desde su encuentro en la oficina del abogado, había investigado más sobre la mediación y el derecho familiar. Había sumado a su conocimiento aquellas experiencias que lo habían marcado, las historias de aquellos padres que, a pesar de la adversidad, lograban convertirse en modelos de resiliencia y esperanza. Un profundo deseo de ser ese modelo se había instalado en su corazón. Cuando vio a Claudia acercarse, un nudo se formó en su garganta. A medida que ella se sentaba, Andrés percibió su nerviosismo en el movimiento rápido de sus manos sobre la mesa. Las miradas se cruzaron, y en ese instante la complicidad y la tensión de su historia mutua se hicieron evidentes. Era necesario abrir el diálogo, y Andrés, decidido a no rehuir, comenzó. Claudia, me gustaría hablar sobre lo que significa para nosotros. Quiero entender cómo te sientes y qué esperas de nuestra situación, propuso, sintiendo que cualquier otra palabra superficial no podría cubrir la magnitud del momento. Claudia lo miró, y cuando sus labios abrieron para hablar, su voz tembló. Andrés, esto no es fácil. La idea de que estemos aquí ahora no es como pensé que sucedería. Pero necesito que sepas que quiero lo mejor para nuestro hijo. Cada palabra de Claudia resonó en su interior. Andrés se aferró a esa declaración. No se trataba solo de él o de sus temores, era mucho más grande. Cuando mencionó a su hijo, sintió que la conversación tomaba un rumbo más constructivo. Yo también lo quiero y creo que podemos encontrar la manera de hacerlo juntos, respondió, sintiendo un hilo de esperanza formarse entre ellos. A medida que la conversación continuaba, Andrés comenzó a plantear la importancia de la mediación, de cómo podría ayudarles a entrar en un diálogo más productivo y menos combativo. Su experiencia como abogado le permitió presentar la mediación no solo como un recurso legal, sino como una oportunidad para redescubrir la confianza y el respeto mutuo que una vez compartieron. Claudia escuchaba, y su expresión evidenciaba que comenzaba a considerar esa opción. Andrés notó un cambio en su voz, más firme, menos temerosa. Pero
¿Y si no podemos ponernos de acuerdo?, planteó. La inquietud ofrecía una nueva capa de desafío, y eso encendió algo en Andrés. Debía mostrar no solo su conocimiento, sino también su compromiso real. «Podemos acordar ciertos parámetros para facilitarnos», respondió él, sintiendo que cada palabra significaba un paso hacia la figura del padre que quería ser. «Quiero que hablemos, que negociemos. Así nuestro hijo no será un campo de batalla. ¿Podemos hacerlo, Claudia? Quiero trabajar contigo». A medida que intercambiaban ideas y emociones, Andrés comenzó a ver una rendija de luz en la penumbra de sus temores. Había un espacio para la posibilidad. Tal vez se trataba por fin de llegar a un lugar donde cada uno de ellos pudiera ser visto y escuchado, donde el respeto ganara espacio y el amor por su hijo prevaleciera sobre el dolor del pasado. Sin embargo, el avance de la conversación también trajo consigo la incomodidad de revelar sentimientos ocultos. Mientras Claudia hablaba de sus inseguridades y sus miedos, Andrés sintió que su propia vulnerabilidad comenzaba a aflorar. La idea de abrirse sobre sus propias luchas lo asustaba, pero comprendió que para construir ese futuro que anhelaba, debía mostrarse tal como era. «Claudia, hay algo que quiero contarte. Siento que aún existe una parte de nosotros que quiere reconectar», manifestó, sintiendo el peso de cada palabra. La expresión de Claudia cambió, y él supo que esa era la clave para acercarse más a la reconciliación no solo familiar, sino también personal. Pero hay que tomar decisiones. Necesitamos definir qué quieres y qué esperanza tenemos, advirtió, consciente de que cada paso hacia adelante requería valentía. Aquel conexión emocional no tardó en volverse un abismo de confusión y esperanza. ¿Podrían realmente recuperar lo que habían perdido o estarían condenados a caer una vez más en viejos patrones? Con cada mirada, Andrés comprendió que estaba en un punto de inflexión decisivo. Mientras la conversación avanzaba, la carga de su historia compartida se tornaba más pesada, y su futuro como padres, en un delicado equilibrio, prometía ser una travesía desafiante. Pero lo que más le inquietaba no era solo la conversación. Mientras los temas se profundizaban, la ansiedad por la revelación de un secreto latente crecía. El impulso de hablar seguía presente, y Andrés sintió que no podría ocultarlo por mucho más tiempo. Tal vez su verdad no solo podría redefinir su relación, podría cambiarlo todo. «Claudia», empezó, apenas capaz de contener sus pensamientos, «hay algo que realmente necesitamos discutir». Andrés respiró hondo, dispuesto a liberar la verdad que lo había atrapado en un estado de ansiedad durante meses. La mirada inquisitiva de Claudia lo retó a ser valiente, a dejar caer la máscara de profesional y abrirse como hombre, como padre. Sin embargo, una parte de él dudaba, cuestionando si este era el momento idóneo para revelar su secreto. La adrenalina corría por su cuerpo mientras su corazón latía con fuerza. «Claudia, hay algo que no te he contado», comenzó, consciente de que cada palabra que pronunciara cambiaría el rumbo de su diálogo. «Desde que llegamos a esta situación, he estado lidiando con una verdad que no supe cómo compartir». Sus ojos se encontraron, y en ese instante Andrés sintió un torrente de emociones. La preocupación de Claudia se reflejaba en su rostro, una preocupación que desataba en él un flujo incontrolable de verdad. «Tan difícil como ha sido, tengo que ser honesto contigo.
me enteré de que estoy esperando un hijo. El silencio se hizo palpable, tenso. Claudia lo miró, y sus labios se entreabrieron, pero no emitió sonido. En su interior, Andrés se sintió como si estuviera sobre un campo de batalla, expuesto y vulnerable. La presión de su confesión comenzaba a ahogarlo, y la incertidumbre de cómo recibiría su sorpresa lo carcomía por dentro. Finalmente, Claudia logró reaccionar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que...? Su voz titilaba entre el asombro y la confusión. Sé que suena increíblemente complicado, respondió Andrés, buscando formar cada palabra con firmeza. Sé que nuestras circunstancias son difíciles y que esto puede hacer que todo se sienta más abrumador. Pero, Claudia, necesito que comprendas que me importa ser el mejor padre posible. También quiero ser un buen padre para nuestro hijo. A medida que la conversación se volvía más intensa, la revelación funcionó como un catalizador en su diálogo y en la dinámica entre ellos. Claudia pasó de la incredulidad al análisis. ¿Y la madre? ¿Qué ha pasado entre ustedes?, preguntó, más sorprendida que molesta. Fue un error que no puede cambiar lo que siento por ti, lo que siempre he querido cuando pienso en ser padre. Andrés se sintió cada vez más dispuesto a compartir su vulnerabilidad. No buscaba esto, o no lo quería, para ser honesto. Pero ahora que sé que va a suceder, quiero que hablemos de cómo vamos a enfrentar todo esto como padres. Claudia procesaba la información. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras su mente pasaba por infinidad de posibilidades. No puedo creer que esto esté sucediendo. No sé si estás listo para ser padre de nuevo. ¿Y de nosotros? El eco de su voz llevaba el peso de sus emociones pasadas. El corazón de Andrés se hundió. Su propia indecisión quedó expuesta. No soy perfecto, Claudia, y quizás no tenga todas las respuestas, pero estoy aquí, frente a ti, porque creo que puede haber un camino en el que podamos enfrentar esto juntos, sin competir, por el bien de nuestros hijos. Esa determinación empezó a transformarse en algo palpable. Andrés comprendía que el control estaba en sus manos. La responsabilidad de ser un padre presente estaba allí, y aunque el miedo lo consumía, había un sentido de claridad que brotaba del deseo de arriesgarse. Mientras la conversación se desarrollaba, ambos comenzaron a esbozar un bosquejo de lo que podría ser su nuevo rol como copadres. La idea de la mediación nunca había sonado tan acertada y, ante la adversidad presentada, Andrés sintió que la gravedad de su situación lo había fortalecido. Sin embargo, en el fondo de su mente, un nuevo temor surgía. La incertidumbre sobre la reacción de la otra madre y si podría absorber toda esta nueva realidad, lo empujaba a pensar en más que solo sus deseos. Claudia, necesitamos hablar con ella también, pero ahora tenemos que concentrarnos en nosotros, en dar este paso. La tensión entre el presente y el futuro estaba cargada de complejidades, y mientras Andrés trataba de mantener la calma, el peso de su decisión creciente amenazaba con desestabilizar lo poco que habían logrado construir. Claudia miró su café, suspirando, antes de responder. Nunca pensé que tendríamos que lidiar con esto, pero podría ser una oportunidad para modificar el rumbo que hemos tomado. La inquietud dentro de Andrés no desapareció. A cada momento transcurría una verdad inevitable. El camino sería difícil y lleno de imprevistos. Sin embargo,
La posibilidad de crear un nuevo aspecto de su familia estaba comenzando a tomar forma, y tal vez, solo tal vez, podría resultar en algo hermoso. Claudia, hay algo más que necesito decirte. Algo que podría cambiar todo, agregó, sintiendo que las palabras que se aproximaban estaban envueltas en una carga emocional que podría ser la clave para el futuro que ambos anhelaban. La tensión en el aire era tangible, una mezcla de expectación y temor. Andrés sentía cada músculo de su cuerpo tenso, como si se preparara para una confrontación. A medida que su mente giraba entre las posibilidades de lo que iba a revelar, una parte de él deseaba detenerse, guardar silencio y dejar que la vida siguiera en la incertidumbre. Sin embargo, una voz interna lo instaba a seguir adelante. Si realmente quería ser un buen padre y un copadre responsable, no podía permitir que el miedo lo atara. «Claudia», dijo, modulando su voz para que no sonara demasiado urgente, «creo que necesitamos ser transparentes no solo entre nosotros, sino también con la otra madre. No podemos construir un futuro basado en secretos o mentiras, por pequeñas que sean». La convicción de sus palabras lo llenó de un nuevo sentido de propósito. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?». Claudia le sonrió, pero había un profundo velo de preocupación en sus ojos. Hablar con ella es un riesgo, y no solo por lo que pueda pensar. ¿Y si se entera de esto a través de ti? Podría perjudicar las cosas aún más. Andrés lo comprendía. La vulnerabilidad que había mostrado empezaba a evaporarse entre las dudas y temores de un universo que no controlaba. «No es solo sobre mí o sobre ti. Hay un niño que entra en esta ecuación y no puedo ser un padre ausente. Esa no es la persona que quiero ser». Desde el momento en que se enteró de la noticia, su vida había comenzado a transformarse. Necesitaba canalizar cada incertidumbre en una acción consciente, un paso hacia adelante. Mientras ambos discurrían sobre el difícil diálogo que tendrían que sostener, Andrés se dio cuenta de que no solo se enfrentaban a una nueva relación como copadres, sino que además debían sortear el camino hacia un futuro lleno de desafíos inesperados. Cada decisión debía ser sopesada, cada palabra medida. El miedo y la esperanza chocaban en un constante tira y afloja en su interior. «Quizás también deberías considerar lo que deseas en tu vida personal», sugirió Claudia, mirándolo fijamente. «¿Qué pasa si decides comunicarle algo que pueda no resultar favorable para ella? ¿Cómo podrías manejar eso?». Su mente reflexionó sobre la seguridad y el alivio que podría brindar una postura honesta. Andrés había aprendido desde joven que confesar sus errores era difícil, pero la honestidad siempre había sido su brújula. «Es un dilema, lo admito, pero si me quedo con esto dentro, realmente estaré en condiciones de planear un futuro, ya no solo como hombre, sino como padre». El debate interno se tornó más sencillo para él. La idea de no habitar la verdad lo despojaría de posibilidades. Ansioso por manejar la situación, se cuestionó si incluso la madre también podría sentir compasión en este nuevo escenario, o si estaría acentuando los dolores de situaciones pasadas. «Así será entonces», dijo, afirmando su decisión. «Pongamos sobre la mesa lo que estamos dispuestos a sacrificar para construir un futuro para el niño. Necesitamos que la otra madre sepa que no estamos aquí para incidir en su vida, sino para unir nuestras fuerzas». Claudia asintió,
sintiendo la energía del compromiso renovado entre ellos. Ambos sabían que enfrentar a la madre del bebé no sería fácil. Cada uno tendría sus propios sentimientos, sus propias dudas, y la historia que había llevado a esa conversación sería un tema doloroso. Los recuerdos del pasado de Andrés, sus propias decisiones precipitadas, regresaron a su mente como sombras. ¿Cómo intentaría ser un mejor hombre si su historia estaba tan marcada por errores? Era un camino de redención, una renovada claridad de propósito. La adversidad estaba transformando su forma de ver su vida y su papel en ella. Finalmente, mientras la conversación se desvanecía en un silencio que prometía cambios, Andrés notó un teléfono vibrar en la mesa. Era un mensaje de la madre del bebé, y al leerlo, su corazón se encogió. ¿Quieres que le responda ahora?, preguntó Claudia, consciente de la magnitud del momento. Pero Andrés lo pensó por un instante, sintiendo la presión crecer. «Espero que no esté pidiendo un ultimátum», soltó, aunque había algo en su voz que resonaba con una mezcla de temor y expectativa. La verdad sería liberadora, pero también un punto de conflicto, y en su interior estaba claro que, en este nuevo camino, no solo se lidiaría con la llegada de un hijo, sino con la necesidad de enfrentar sus antiguas sombras. El futuro resultaba incierto, y mientras Andrés comprendía que todo podía cambiar en un cerrado instante, supo que allí había un amanecer dispuesto a desvelarse, pero solo si lograba dar el primer paso. Andrés dejó que el silencio se filtrara en el aire mientras su mente daba vueltas a las palabras que acababa de leer en el mensaje. Cada letra parecía jugar en su interior, resonando en su conciencia como un eco de decisiones aún no tomadas. ¿Debería responder de inmediato o esperar?, se cuestionó, sintiendo que el tiempo se estiraba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio de la realidad que surgía ante él como un abismo. «Claudia, creo que debería contestarle ahora», afirmó, su voz sonando más decidida de lo que se sentía. Hablar con la madre del niño era un paso hacia la transformación, no solo para él, sino para todos los involucrados. La incertidumbre no podía ser una excusa más. Lo sabía. No quería que su vida se convirtiera en una serie de decisiones tomadas en la penumbra. Mientras tecleaba una respuesta cuidadosamente, Andrés no pudo evitar que su mente vagara hacia su infancia. Recordaba las discusiones de sus padres y cómo había deseado que ellos también hubieran hablado con sinceridad. Había algo liberador en el hecho de abrir líneas de comunicación, de mutar el miedo en diálogo. Con cada palabra que fluía de sus dedos, su confianza crecía y a la vez su autoexamen se tornaba más profundo. «Debo ser mejor», musitó para sí mismo. La ambición de convertirse en un padre presente lo llenaba de sueños, muchas veces desplazados, que ahora deseaba materializar. Con cada clic de la tecla imaginaba cómo luciría su futuro, cómo su hijo lo miraría. ¿Sería un padre amoroso, una figura de referencia, o repetiría los ciclos que había sufrido en su juventud? La respuesta llegó rápidamente, una invitación para reunirse en un café cercano. Aceptó y rápidamente sintió cómo la ansiedad se transformaba en un torbellino de emociones. Necesitaba prepararse, no solo ante ella, sino ante lo que sería un cruce de caminos vital para su vida. Esa reunión significaría confrontar el pasado, y él estaba decidido a no ser el mismo hombre que antes. «¿Qué piensas de todo esto?»,
preguntó Claudia, rompiendo sus pensamientos. Apretaban sus manos en la mesa, evidenciando su preocupación por la respuesta que estaba a punto de dar. Pienso que debo ir. No puedo evadirlo. Este niño necesita estabilidad y claridad. Y eso empieza aquí. Tengo que aprender no solo a asumir mis responsabilidades, sino a enfrentar mis errores, dijo con firmeza. En ese momento, Andrés se sintió más capacitado que nunca para lidiar con las culpabilidades pasadas. La culpa ya no tendría un lugar en su vida. La confrontación no sería un castigo, sino una senda hacia la redención. Claro que había miedos, eso era innegable, pero también había un resquicio de esperanza. La idea de crear un lazo con otro ser humano, de quizás formar una relación constructiva con la madre del niño y, a su vez, con Claudia, lo motivaba. Era el anhelo de construir algo positivo en vez de dejar que el resentimiento dominara su vida. La charla se alargó, cada palabra un ladrillo en un camino que necesitaba una base sólida. Cada vez que hablaba de sus expectativas frente a la futura figura paterna, su voz se tornaba más firme. Podía ver que la transformación sería un proceso tanto profesional como personal, y lo que había empezado como un caos se convertía en una oportunidad de cambio. Cuando finalmente se despidieron, la determinación de Andrés se sentía casi palpable. Era el momento de abrir la puerta a su nuevo yo, aquel que solo había vislumbrado en sus reflexiones. La incertidumbre ya no lo asustaba, más bien lo empujaba hacia adelante. A medida que se adentraba en el café a la hora acordada, su corazón latía con fuerza de una manera diferente. Se sentía empoderado, consciente de que cada conversación podría ser el comienzo de algo significativo. En la mesa contigua, vio a la madre del niño, su expresión seria y desafiadora. No había vuelta atrás. La charla iniciaría a limpiar las cicatrices del pasado. Andrés respiró hondo, sintiendo como una carga se deslizaba por su espalda, pero también sintiendo que una nueva carga se posaba sobre sus hombros. Y mientras su mente se enfocaba en las palabras que debía elegir, una pregunta retumbaba en su interior. ¿Estás realmente preparado para enfrentar el futuro a pesar del riesgo que conlleva? Andrés se sentó frente a la madre de su hijo, una figura desconocida pero poderosa en su vida. La tensión en el aire era palpable. Cruzaron miradas y en ese instante comprendió que no solo se trataba de hablar de un niño, sino también de quiénes serían ellos como adultos. El temor al rechazo y al conflicto se entrelazaban con la esperanza de construir un vínculo basado en la honestidad y la colaboración. Sin embargo, la adrenalina pulsaba a través de sus venas, tomando el control de sus pensamientos. «Hola, gracias por venir», inició Andrés, tratando de que su voz sonara firme. Se concentró en la idea de que este encuentro podría ser el primer paso hacia una vida más equilibrada y estable. No podía permitir que el miedo dictara su futuro. Quiero que sepas que estoy aquí para asumir la responsabilidad. Quiero ser un buen padre para nuestro hijo. La reacción de la madre fue sutil, pero reveladora. Sus cejas se levantaron en una mezcla de sorpresa y cautela. «Y yo supongo que será un cambio para todos», respondió con un tono reservado. Andrés supo que tenía que ser honesto, pero no permitir que las viejas heridas interfirieran en su empeño por avanzar. «Lo será. Quiero que trabajemos juntos. Entiendo que nuestra situación no es la ideal, pero estoy dispuesto a aprender y a colaborar.
Quiero que nuestro hijo crezca en un ambiente sano, afirmó Andrés, sintiendo que cada palabra construía un puente hacia el entendimiento. A pesar del tumulto emocional, había una claridad mental en su intención. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero sí podían construir un nuevo futuro. La conversación fluyó con altibajos. Hablaron sobre las responsabilidades de la paternidad, de las expectativas y de los compromisos. Era un diálogo difícil, pero cada respuesta era un paso hacia el crecimiento. Para Andrés, cada momento se sentía como una pequeña victoria, una afirmación de que podía, de que estaba luchando por ser el mejor padre posible. Al final de la charla, la madre del niño, aunque con dudas, había comenzado a abrir su corazón. Quiero que estés presente, pero también necesito que seas honesto. La confianza será clave para todo esto, concluyó, su mirada fija en él. Andrés sintió que una muralla se comenzaba a derrumbar, y su decisión de ser transparente había valido la pena. Cuando salió del café, una mezcla de alivio y desafío lo envolvía. Podía sentir cómo las decisiones que había tomado, no solo en esta reunión, sino a lo largo de estos meses, lo habían transformado. Ya no era el hombre dividido entre su carrera y sus responsabilidades. Ahora era un hombre con una meta clara: ser un padre presente y un abogado que trabajara en el área del derecho familiar para ayudar a otros a navegar por situaciones similares. La evolución personal en él había sido profunda. La combinación de la paternidad y el compromiso profesional se fusionaba en un solo propósito. En lugar de huir de sus responsabilidades, había comenzado a encontrarlas como oportunidades. A medida que se dirigía a su oficina, una nueva confianza le infundía energía. No solo quería ser un buen padre, deseaba ser un líder brillante en su campo. La sensación de clamor interno que había sentido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo. Era un nuevo capítulo en su vida, uno que abrazaba con la determinación de hacer las cosas de manera diferente. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Había, en el fondo, una cuestión crucial que había resuelto. La dedicación a su familia y su profesión ya no serían antagonistas. En el camino a casa, recibió un mensaje de Claudia. «¿Cómo te fue? Estoy aquí si necesitas hablar», le respondió con entusiasmo, compartiendo los logros de la conversación, y sintió cómo su vínculo con ella estaba comenzando a sanar. Había un nuevo sentido de colaboración que se gestaba entre ellos, un paso importante hacia una familia reconfigurada pero unida. Ese día, al cerrar el consultorio, se miró en el espejo y vio a un hombre renovado, anclado en su propósito. La satisfacción de haber dado pasos firmes hacia lo que realmente deseaba lo llenaba con una calidez genuina. Sabía con certeza que su camino hacia la paternidad no solo marcaría una nueva dirección, sino que le proporcionaría el sentido de la vida que tan desesperadamente había buscado. El viaje no había terminado, apenas había comenzado, pero Andrés se sentía preparado. La confianza en sí mismo, alimentada por sus decisiones conscientes, le otorgaba el coraje para enfrentar cada desafío que se avecinaba. Su convicción se afianzaba. Tenía un llamado, un destino que iba más allá del éxito profesional. Ahora, su verdadero triunfo sería crear un ambiente amoroso y respetuoso, donde su hijo pudiera crecer, rodeado de amor y comprensión. Cada paso que tomaba ahora iba en dirección al futuro que había imaginado,
un futuro donde la justicia y la familia no eran términos en conflicto, sino las bases sobre las que cimentaría los próximos capítulos de su vida. Andrés sonrió, sintiéndose en paz consigo mismo, consciente de que había dominado el arte de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Este era el logro definitivo, la fusión de su ser como abogado y padre, un hombre alineado con sus valores. Ahora, lo que más le importaba era forjar el camino hacia adelante, con esperanza y amor, abrazando la vida y todo lo que ésta ofrecía. Ahora es tu momento de formar parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar su camino hacia el crecimiento personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este impacto en la vida de Andrés. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únete a nosotros en este viaje transformador y sé parte del cambio.